Vamos a hablar del arte prerrománico. Estamos en el curso de Historia del Arte de Aula Mento. Hagamos una introducción en cuanto al concepto de arte prerrománico. El término prerrománico ha servido a los historiadores para resumir un periodo entre los siglos VI al X, de profunda depresión cultural, disperso en lo político y regionalizado en lo artístico. Así, el único punto en común a las diferentes manifestaciones de este prime medieval lo constituyó la admiración por modelos romanos compartidos, fuente fundacional de los nuevos estilos readaptados bajo la impronta del cristianismo. A partir de ahí, en cada zona se produjo una evolución distinta, determinada por las condiciones locales, los medios técnicos, económicos y humanos, y la tutela política, auténtico motor de su desarrollo. Hablemos del arte subantiguo. El primer arte medieval arranca de finales del Imperio Romano, donde coexistían dos líneas estéticas. El arte oficial, de gran calidad ejecutoria, y el arte provincial, tosco estilo popular, reafirmado por los germanos, en especial en lo que concierne a las artes plásticas, de modo que las primeras obras bárbaras en nada se diferenciaban de aquel citado arte provincial. En lo referente a la arquitectura, se generalizó la imitación de los antiguos modelos, y aunque parcialmente modificados por las aportaciones germánicas, las primeras creaciones medievales siguieron siendo en lo esencial, materiales, modos constructivos y elementos arquitectónicos, auténticas recreaciones de lo romano. Y tanto fue así que algunos autores han dado en llamar a estas tempranas manifestaciones del medievo arte subantiguo, como la prueba el hecho de que para ciertos estudiosos la época hispano-romana terminaba con los visigodos, estableciendo el inicio de la Edad Media con su conquista por los musulmanes en el año 711. Hablemos de invasiones, el arte de las invasiones. Con la expresión arte de las invasiones estamos aludiendo a las manifestaciones de los llamados pueblos bárbaros, algunos ya asentados durante el Bajo Imperio Romano, que tras su caída en el 476 ayudarán a su desmembración constituyendo estados independientes. Aunque divididos en el plano político, a estos pueblos de raíz germánica les unió su cristianización y la emulación de la cultura romana. Así, en lo artístico, sus pobres y burdas aportaciones se vieron complementadas con un intento degradado de recuperación de la tradición romana. Hablemos de los ostrogodos. Entre los diversos pueblos asentados cabe destacar a los ostrogodos, que habían penetrado en Italia en el 489, llegando a conquistar Rávena, donde Teodorico, su más destacado monarca, dará lugar a un corto resurgir de la cultura, 454 hacia el 526, con edificaciones como San Apolinar Nuevo, el baptisterio de los arrianos y su mausoleo real, construcción cupulada de planta central que continúa la técnica romana del Opus Quadrutum. A la muerte de Teodorico, el emperador bizantino Justiniano emprende la recuperación de las tierras italianas, fundando el Exarcado de Rávena, que durará hasta su muerte, en el 565. Hablemos de los francos. Por otra parte, en la Galia, los francos, asentados desde el 276, habían conseguido crear un gran reino con Clodoveo, 461 hacia el 511, de la dinastía merovingia, que conseguirá extenderse hasta el siglo VIII. Si bien los textos de la época hablan de grandiosas construcciones basilicales y monásticas, pocos restos de cronología confusa han llegado hasta nosotros, entre los que destacan San Juan de Poitiers, en el siglo VI al VII, edificio de estética romana muy transformado, y en la plástica el cenatorio de Teodoquilda, en los siglos VII y VIII, en la cripta de la abadía de Auray, pieza de decoración simplista con venéreas y grafías clásicas. Hablemos de las islas británicas. Desde el siglo V, anglos, jutos, sajones y frisones
poblaron las Islas Británicas, iniciándose su cristianización con San Agustín, quien convirtió a sus reyes y fue fundador de la misión en Canterbury, primer cenobio benedictino en tierras insulares, siendo San Patricio quien llevó el cristianismo a Irlanda. También en las islas los textos hablan de grandes construcciones, pero las evidencias arqueológicas tan solo muestran edificaciones basadas en la madera y en opus incertum. Capítulo aparte merece la iluminación de códices, dada en los monasterios y dedicada primordialmente a la decoración de los evangelios. Esta se ejecutaba con grafismos geométricos o figuraciones que ornaban las letras capitales y las historias bíblicas, como en el Evangeliario de Shenghai de finales del siglo VII. Hablemos de los visigodos en España. En cuanto a la arquitectura, estos, asentados en la península tras su derrota por los francos en el 507, se convirtieron al catolicismo con Recaredo durante el Tercer Concilio de Toledo en el 589. Su arquitectura sigue utilizando la piedra sillar de tradición clásica asentada a hueso y el arco de herradura, con peralte de 1/3, empleado ya en casos romanos. Los edificios, pequeñas iglesias rurales, continúan en su mayor parte el diseño basilical, aunque con ciertas peculiaridades, incorporando la iconostasis derivada del rito hispánico y añadiendo 2 cámaras simétricas en las cabeceras. El espacio interno solía dividirse en 3 naves, cubiertas con cañón, arista o simplemente con estructuras lígneas, pero en todo caso apoyadas sobre gruesos muros con pocos y pequeños vanos. Sus construcciones más importantes son del siglo VII. Nombraríamos Quintanilla de la Villa, en Burgos, San Pedro de la Nava, en Zamora, y San Juan de Baños, en Palencia, de planta basilical, y Santa Comba de Bande, en Orense, y San Fructuoso de Montelius, en Portugal, de planta de cruz griega. Hablemos de los visigodos en España en cuanto a la decoración. La decoración de estos templos se reduce a frisos con sencillos relieves que presentan motivos geométricos, vegetales y zoomorfos, si bien cabe destacar algunas piezas de mayores pretensiones. Este es el caso de 2 capiteles de San Pedro de la Nave, representando respectivamente a Daniel en el foso de los leones y el sacrificio de Abraham, y algunos relieves de Quintanilla de las Villas, donde aparecen el sol y la luna en clípeos, elevados por ángeles, y Cristo bendiciendo entre ángeles, todos ellos en unos estilos irrealistas, con evidentes proporciones y descuidada ejecución, tanto en el tratamiento anatómico como en los paños. Hablemos del periodo carolingio, el arte carolingio. La formación del imperio carolingio tiene en su origen la alianza entre la nueva dinastía, que sustituye a los viejos reyes merovingios de las Galias, y la Iglesia. Nace así un binomio político-religioso, Iglesia-Estado, que de alguna forma se siente heredero de la vieja unidad imperial y cristiana que había protagonizado en su momento de mayor esplendor Constantino. Es la famosa Roma, renovata de Carlomagno, coronado en la Navidad del 800, que tiene su expresión más simbólica en la renovación cultural del momento. Los modelos a imitar son lógicamente los grecolatinos, pero no los augustinianos, sino más bien los constantinianos, como es natural, es decir, lo del arte bajo imperial romano, que son los que verdaderamente se envidiaban por razones religiosas. De cualquier modo, el arte carolingio no se limitó a imitar, porque progresivamente los talleres locales fueron madurando y alcanzaron su propia y genuina expresión, como demuestra su producción de manuscritos miniados. Hablemos de la arquitectura. La Capilla Palatina. En arquitectura, este renovatio, este esplendor de la Roma imperial, no alcanzó sino al conjunto palacial de Aquisgrán, Ague Cranini, donde incluso sus ricos materiales marmóreos y columnas hubieron de ser importados de Italia, lo que demuestra las limitaciones de este efímero estilo. La Capilla Palatina de Aquisgrán, 790 hasta hacia el 800, formaba parte de un conjunto palaciego más amplio,
hoy desaparecido. Seguía la tipología martirial paleocristiana, presentando planta central poligonal con deambulatorio, y se convirtió en la época como residencia de Carlomagno en una construcción altamente simbólica, representativa del poder imperial carolingio. Sin duda, la importación de materiales italianos, columnas pertenecientes a edificios de Rávena, reafirmaban más su herencia de lo clásico. La planta central, aunque de cruz griega, fue también la empleada por Teodolfo para erigir su oratorio en Saint-Germain des Prés en el 806. En cuanto a la arquitectura religiosa, podemos decir que, sin embargo, en general, la arquitectura carolingia de los siglos VIII al IX se caracterizó más bien por el empleo de toscos materiales, opus incertum, mampostería, combinando con sillares, si bien las tipologías de sus iglesias legaron importantes elementos a la arquitectura occidental, como el crucero, las torres y la cripta. Sus templos presentaban una especie de fortaleza a los pies del edificio en la portada occidental, llamada Castellum o Turris, con 2 o 3 torres, Titurrium, que flanqueaban su pórtico con 2 pisos. El inferior, correspondiente a la cripta, para guardar reliquias, y el superior, denominado Quadrum, y rodeado de palcos superiores. Este conjunto adosado al templo se conoce como Westwerk en la terminología alemana. El Quadrum se ha considerado como un lugar exclusivo para el culto del emperador, pero en la actualidad se piensa en una funcionalidad más prosaica. Sola Cantorum o parroquia de laicos. El edificio mejor conservado corresponde a la abadía de Corbeil, 873 hacia el 885. Hablemos del arte asturiano. El arte asturiano, plasmado fundamentalmente en la arquitectura, se basó asimismo en la tradición hispano-romana, a la que se añaden otras influencias procedentes de las cortes europeas, especialmente la carolingia. Sus características más sobresalientes se encuentran en sus logradas proporciones, la variedad de soportes, la cubrición casi generalizada a base de bóvedas, sobre todo de cañón, y su riqueza ornamental. Del arte asturiano, en la arquitectura, podemos decir que los edificios del arte asturiano suelen ser de piedra sillar o mampostería, las plantas de 3 naves, los arcos de medio punto, las ventanas geminadas, los capiteles corintios o tronco piramidales, los pilares de sección cuadrada, aunque siguiendo el influjo visigodo, asimismo se emplean los arcos de herradura y el aparejo de ladrillo. Desde el punto de vista ornamental, también hay aportaciones novedosas, basadas en los motivos de cintas y discos, y sobre todo en el característico sogueado asturiano decorando el fuste de las columnas, sin olvidar el uso también de pintura en los interiores, como acontece en el caso de San Julián de Prados. Del arte asturiano, en el periodo preramirense, podemos decir que la evolución del arte asturiano se desarrolló a través de 3 momentos claves. El prerraminense, que coincide con el reinado de Alfonso II, allá por el 792 hacia el 842, destacando la Cámara Santa de Oviedo, y muy en especial San Julián de los Prados, edificio de 3 naves, con testero plano y crucero acusado en planta, si bien su verdadera importancia radica en sus pinturas, únicas al fresco, que parecen simbolizar la Jerusalén celeste. En los periodos ramirense y postramirense, podemos decir que el ramirense corresponde al reinado de Ramiro I, 842-850, época de la que se conservan templos como Santa María del Naranco y San Cristina de Lena. Resulta interesante San Miguel de Lillo por presentar tribuna real, así como por la articulación de sus volúmenes externos y su acentuado verticalismo. En el postramirense, que tuvo lugar en tiempos de Alfonso III, 866-910, cabe hacer mención de la iglesia de San Salvador de Valdedios, en el 893. Hablemos del arte mozárabe. El arte mozárabe se desarrolló primordialmente durante el siglo X, impulsado por los cristianos huidos del Islam. Su extensión, verificada al norte del Duero, desde Galicia a Cataluña, se debió fundamentalmente a la labor repobladora de los monasterios.
aunque parte de la tradición visigoda adopta y adapta el arco de herradura musulmán con alfiz y las bóvedas califales de gallones y de arcos cruzados y canecillos con modillones. Los materiales combinan el sillar con el ladrillo y la mampostería, haciéndose uso de las columnas monolíticas con capitel visigodo. En cuanto a las construcciones en el arte mozárabe, podemos decir que las plantas presentan trazados curvos y resultan compartimentalizadas en el interior, utilizando la iconostasis. Entre sus construcciones más representativas se encuentran San Miguel de la Escalada y Santiago Peñalba, en León, Santa María Leveña, Cantabria, San Cebrián de Mazote, en Valladolid, San Miguel de Celanova, en Orense, y San Baudelio de Berlanga, en Soria. También se cultivó, de forma notable, el arte de la miniatura a calor de los monasterios.